Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, me ayudan dándole un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza, que semana a semana lo hacen muy bien. ¿Quién ya desayunó? Excelente, ya somos cada vez más. Y si no, pues estamos a tiempo para comer a tiempo, ¿verdad? Bueno, pues ya escucharon, tenemos varios eventos a la puerta, a la vuelta de la esquina. Tenemos Universo. ¿Sabemos el número de niños que ya están anotados? ¿Tendremos el dato por ahí, pastora? ¿No? ¿Cuántos niños van? Van unos 15 niños, 13 niños. Estamos apuntándole a más de 80 niños. Tenemos cerca de 60 niños en la congregación, 60 más los que inviten. Queremos más de 80 niños en este evento, así que padres, les invito a que compren su boleto. Es un costo de recuperación súper barato, ¿verdad? 80 pesos, va a estar muy divertido. Los maestros se esfuerzan año con año para poder hacer algo especial para ellos. No solamente los maestros, sino incluso otros equipos de la iglesia se esfuerzan mucho para que nuestros hijos tengan también un espacio en la iglesia. Queremos hacerlos sentir parte de la dinámica y de la comunidad de una iglesia, que desde niños se les antoje ir a la iglesia. Si me lo preguntas, yo tengo muy buenos recuerdos de mi niñez en la iglesia. Recuerdo que la única vez que le dije a mi mamá que no quería ir, ese día llegó, en ese entonces, por así decirlo, el payaso Plim Plim a la iglesia, y mis amigos me dijeron, ¿te lo perdiste? Y yo, no. La única vez que falto y llega, no sé, alguien especial para los niños. Entonces, no te lo pierdas, apoya a tus hijos. Queremos, desde esta edad, forjar un carácter, un anhelo por buscar la presencia de Dios. Sabemos que tarde o temprano ellos toman sus decisiones, pero queremos que desde esta edad tengan un anhelo, un fervor por buscar hacer la voluntad de Dios. Amén. Y bueno, pues ya faltan 3 meses para que se acabe el año. ¿Alguien está consciente de eso? El tiempo pasa muy rápido. Espero que vayas bien con tus metas del año. Y si no, estamos a tiempo, ¿verdad?, para revertir el barco. Pues esta mañana, todavía no es tarde, quiero expandir un poco sobre una idea que toqué la semana pasada. Si has estado al pendiente, conectado, asistiendo a la iglesia, hemos estado hablando acerca del lugar secreto. Y bueno, la semana pasada hablé sobre la relevancia que tiene lo privado en lo público. Y de hecho este es el título de mi mensaje. Vamos a utilizar una historia que se encuentra en el libro de los Jueces. ¿Alguien ha leído el libro de los Jueces? Es un libro, clasificación, ¿cómo le podemos decir, tía? Más 18, triple X. Es un libro no apto para menores. Me sorprende cómo las historias de Sansón y todas esas me las aprendía yo de niño, pero había detalles ahí que se omitían, ¿verdad? Pero el libro de los Jueces es es un libro denso, muy violento, muy contenido, muy para adultos, pero por algo está en la Biblia. Y Dios nos puede hablar a través de este libro. Yo sé que la gente que recopiló en ese entonces la Biblia, por algo escribió ese libro, por algo lo pusieron ahí. Y yo estoy seguro que Dios quiere hablar hoy en el presente, más de 2000 años después, a nuestras vidas. Así que vamos a utilizar una historia que está aquí. Es una historia que honestamente yo no tenía muy presente, sino hasta hace unas semanas que estuve leyendo el libro. Y me llamó la atención una historia que vamos a utilizar para hablar precisamente de la relevancia de lo privado y cómo repercute en lo público. ¿Sale? ¿Alguien está listo para el mensaje de hoy? ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Te doy gracias porque tú nos hablas, Dios, porque a pesar de que estamos frente a literatura sumamente antigua, tú inspiraste a todas estas personas, estas historias, Dios, para hablarnos, Dios. Y yo sé que, Espíritu Santo, tú quieres hablarnos, tienes algo especial para nosotros.
Te pido que abras nuestros oídos, nuestra mente, nuestros ojos espirituales. Queremos ser más y más como tú, Jesús. Ayúdanos. Te lo pedimos en tu nombre y todos decimos amén. Muy bien. Vamos a Jueces capítulo 17, versículo 1 al 6. Vamos a estar leyendo la Biblia. ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Leer la Biblia en domingo en la iglesia es buena idea? Bueno. Vamos a leer. Dice: en la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien dijo a su madre: con respecto a los 1000 siclos de plata que te robaron y sobre los cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Micaías era colombiano. Yo tengo esa plata. Su madre dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando Micaías devolvió a su madre los 1000 siclos de plata, ella dijo: solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. Cuando él la devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 siclos de plata y se la dio a un platero, quien hizo una imagen tallada y un ídolo de fundición, que fueron puestos en la casa de Micaías. Micaías tenía un santuario, hizo un efod y algunos ídolos familiares, como una especie de figurilla, amuletos, y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Versículo 6 es clave. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. En esta primera parte de la historia, vamos a seguirla leyendo. Tenemos 3 personajes: una mamá, un hijo y un nieto. Una familia, ¿verdad? La historia no menciona específicamente que sean israelitas, pero podemos deducir que sí, ¿verdad? Porque la señora dijo: ay, Dios mío, qué buena onda, mi hijo me regresó la plata, que Dios te bendiga. Pero luego vemos que tiene el anhelo de hacer un ídolo con esa plata. Entonces ahí hay como una contradicción, ¿estamos de acuerdo? Yo no sé si tú te has topado con gente que dice que es creyente, pero su vida no respalda lo que cree. ¿Tú conoces de esos? En esta iglesia no hay, ¿verdad? En esta iglesia no habemos de ese tipo. Soy cristiano y ¿qué estás haciendo con tu vida, no? Pero bueno, es por eso que dudamos sobre la religión aquí de la mamá de Micaías y del mismo Micaías. Ahora, el nieto no tenía vela en el entierro, ¿verdad? Su papá lo puso como sacerdote. Imagínate que tienes un hijo, no especifica si es un niño o si es un adulto. Alguna vez escuché que era un hijo, por la palabra en hebreo, un hijo menor, pequeño, por la palabra que utilizan en hebreo original. Tengo que investigarla. Pero imagínate que es un niño de 12 años, que lo ponen como sacerdote de un mini templo que tenía ahí el Micaías, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos en la tradición que impera en este país casas que tienen como un pequeño nicho, un santuario, ¿verdad? Y algo parecido tenía Micaías en su casa con la imagen que le dio su mamá. Versículo 6 es clave. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. La primera observación que yo hago de esta historia es que cuando tú no le das cabida a la presencia de Dios en tu vida al 100%, tu vida y la de tu familia se empiezan a llenar de pecado y de idolatría. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una historia muy triste de una madre, de un hijo, de un nieto que terminaron viviendo en idolatría. Lo que tú hagas o no hagas como individuo en lo privado tiene relevancia en lo público. En este caso, cuando tú no te llenas completamente de Dios en lo privado, cuando tú no pones a Dios al centro de tu vida, los ídolos, el pecado, otras ideas comienzan a aparecer en tu vida y en la vida de tu familia, tal cual como lo vemos aquí en esta historia.
Cuando tú no buscas la presencia de Dios, cuando tú no meditas en la palabra de Dios, cuando tú no le das cabida a que Dios reine en tu vida, algo más lo va a hacer. Algo más va a tomar el orden y las riendas de tu vida. Puede ser el pecado, como lo acabamos de ver, pueden ser los ídolos, pensamientos negativos, la duda, la ansiedad, la depresión, etcétera. Algo va a tomar las riendas de tu vida si tú no se las das a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿a quién le vas a permitir el control de tu vida? Vamos a continuar con la historia, versículo 7. Un joven levita que vivía como extranjero en Belén de Judá salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá, contestó él, y estoy en busca de un lugar donde vivir. Vive conmigo, le propuso Micaías, y sé que mi padre y sacerdote, no nada más sé mi sacerdote, ¿verdad? Sé mi padre. Yo te daré 10 siclos de plata al año, además de ropa y comida. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él y fue para Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías invistió al levita y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo, ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo a un levita como sacerdote. En esta siguiente parte de la historia vemos a un levita buscando dónde vivir. Recordar que los levitas eran parte de una tribu, de las 12 tribus de Israel, a la que Dios les dijo por medio de Moisés, ustedes no van a tener herencia, no van a tener tierra, ustedes van a vivir entre las demás tribus, se van a dedicar a labores sacerdotales, ministeriales, van a trabajar en el templo de Dios. Y ustedes van a vivir de los recursos de las otras tribus. Entonces este levita, por algún motivo, salió a buscar mejores oportunidades, posiblemente en Belén no había buenas oportunidades, y fue a la tierra de Efraín, a la región montañosa, buscando dónde vivir. Y se encontró la casa de Micaías. Micaías le dice, vente a trabajar conmigo, yo te voy a pagar tanta plata, ¿verdad? Y este sacerdote levita se quedó a vivir en la casa de Micaías. Y él empieza a fungir como un sacerdote personal, con el santuario que ahí tenía, su mini templo, y obviamente con sus mini ídolos, ¿verdad? Los ídolos que le habían hecho la mamá de Micaías. Y Micaías en su mente decía, ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo un levita como sacerdote. Micaías, no conforme con el ídolo de plata que ya se había hecho, ¿verdad? Que ya tenía, ahora se hizo un ídolo de carne y hueso, un levita, un sacerdote de Israel. ¿Alguna vez has escuchado esas familias que presumen al sacerdote de la familia? Yo me acuerdo que yo tenía un amigo en la secundaria, era el amigo más, ahí añadan el adjetivo correspondiente, de toda la clase. O sea, era eso. Y yo me acuerdo que pues yo convivía con él, era mi vecino, a veces se la pasaba en mi casa o a veces yo iba a su casa y yo tenía la oportunidad de convivir con su familia y yo podía ver la dinámica familiar que era como que, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué está pasando en esta casa? Los hermanos haciendo y deshaciendo de su vida, un desastre la familia. Pero un día llegué y estaba el sacerdote de la familia y todos bien portaditos, ¿verdad? Y lo presumían y él fue al seminario y él es mi sobrino y nosotros lo ayudamos. Y yo tenía la impresión de que ellos creían que porque tenían un sacerdote en la familia, la presencia de Dios y la bendición de Dios estaba sobre sus vidas. Entonces esto que dice la palabra aquí con Micaías, pues no es nada ajeno a nuestra realidad. ¿Alguien conoce a esas familias que presumen al tío que es sacerdote o al papá que es pastor? Aquí no hemos escuchado esas historias para nada.
¿Creen que por el hecho de tener un familiar en la familia que es sacerdote, que es pastor, que es ministro, creen que la mano de Dios y la presencia de Dios está sobre sus vidas? Es un engaño muy, muy grande. ¿Has escuchado la frase de hijo de pastor de lo peor? Yo desde muy niño me di cuenta de este patrón en los hijos de los pastores. Mi papá todavía no era pastor, pero era una realidad muy triste y era producida por una forma de pensar antes de los ministros, que era: tú preocúpate por la iglesia, que Dios se preocupa por tus hijos. Error. Es al revés. Acuérdense, sin familia no hay ministerio. La prioridad es la esposa y los hijos, y todo lo demás emana de ahí. Y pues yo desde niño notaba eso en los hijos de los pastores. Líbreme Dios, ¿verdad? Con Lucas, ¿dónde está? Está allá, ¿verdad? Líbreme Dios de que Lucas caiga en esa trampa, ¿no? Como mi papá es pastor, pues yo ya la tengo garantizada, ¿no? Yo me di cuenta que antes de ser hijo de pastor soy hijo de Dios. Y esa es mi verdadera identidad. Y ese es el estándar moral al que todos debemos apuntarle. Todos aquí ustedes son hijos de Dios. No son hijos de un presidente, no son hijos de un príncipe, no son hijos de un pastor, de un sacerdote, son hijos de Dios. Y esa es tu verdadera identidad. Y no es por el que tú tengas un pariente, ¿verdad?, que sea ministro, que sea sacerdote, que la presencia de Dios está garantizada en tu vida. Es porque tú vas y tú buscas la presencia de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Es responsabilidad de todos y de cada uno buscar la presencia de Dios. Vamos al capítulo 18, vamos a continuar con la historia de Jueces. En aquella época no había rey en Israel y la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía de entre las tribus de Israel. Desde Sora y Estaol, los danitas, es decir, los de la tribu de Dan, enviaron a 5 de sus hombres más valientes para que espiaran la tierra y la exploraran. Les dijeron: vayan, exploren la tierra. Los hombres entraron en la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías, donde pasaron la noche. No vamos a leer la historia completa porque es un poco larga, pero la tribu de Dan entra en escena en esta historia. Según lo que nos dice la historia, ellos todavía no habían conquistado las tierras que se supone que debían haber conquistado con Moisés y con Josué. Y tal cual como el pueblo de Israel, en el tiempo de Moisés, mandaron unos espías. Los de la tribu de Dan mandaron unos espías, y antes de llegar a explorar la tierra, llegaron a la casa de un tal Micaías, que ya todos conocemos, el que tiene su pequeño templo, que tiene su sacerdote, ¿verdad? Y se encuentran con este levita y le dicen: ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué buscas aquí? Jueces, versículo 3. Y el joven levita les explica: es que ahora yo trabajo para Micaías, ahora soy sacerdote de Micaías. Quiero que leamos el versículo 3, dice: cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita. ¿Por qué la reconocieron? Seguramente el sacerdote levita estaba en su mini templo y posiblemente estaba cantando los salmos, orándole a Dios, y escucharon la voz de un sacerdote, de un levita, porque eran oraciones que solo los levitas hacen. Y dicen: aquí está un hombre de Dios, vamos a preguntarle si lo que estamos haciendo de buscar nuestra ciudad, nuestro territorio, es respaldado por Dios. Y van y le preguntan a este sacerdote, y digo entre comillas porque estaba en un santuario con ídolos, ¿verdad? Y el sacerdote levita les dice: vayan, Dios está con ustedes. Y los espías van, exploran la tierra, encuentran una ciudad muy tranquila, muy próspera, y dicen:
Vamos a invadir esta ciudad y la vamos a tomar. La tribu de Dan reúne al ejército, marchan hasta esta ciudad, pero antes de atacar deciden entrar a la casa de Micaías, pero con la intención de robarse los ídolos que estaban en la casa de Micaías. Vamos a leerlo. Versículo 18 dice: cuando aquellos hombres entraron en la casa de Micaías, tomaron la imagen tallada, el efod es la vestidura sacerdotal, y los ídolos familiares y el ídolo de fundición. El sacerdote, el levita, les preguntó: ¿qué están haciendo? Ellos respondieron: silencio, no digas ni una sola palabra. Ven con nosotros y serás nuestro padre y sacerdote. ¿No crees que es mejor ser sacerdote de toda una tribu y de un clan de Israel que de la familia de un solo hombre? El sacerdote se alegró, tomó sus vestimentas, tomó sus figurillas, tomó la imagen que le habían regalado a Micaías y se fue con esa gente. Ellos, poniendo por delante a sus niños, su ganado y sus bienes, se volvieron y partieron. Vamos a brincar al versículo 27. Así fue como los danitas, es decir, los de la tribu de Dan, se adueñaron de lo que había hecho Micaías y también de su sacerdote. Luego marcharon contra Lais, que era la ciudad que encontraron, un pueblo tranquilo y confiado, mataron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad. No hubo nadie que los librara porque vivían lejos de Sidón y no se relacionaban con nadie. La ciudad estaba situada en un valle cercano, en Bet-Rehob. Después los mismos danitas reconstruyeron la ciudad y se establecieron allí. La llamaron Dan en honor a su antepasado del mismo nombre, que fue hijo de Israel, es decir, de los 12 hijos de Jacob. Ya me perdí. Aunque antes la ciudad se llamaba Lais. Allí erigieron para sí la imagen tallada. ¿Y a quién? A Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés. Y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. Instalaron la imagen que habían hecho Micaías, y allí quedó todo el tiempo el santuario de Dios, y allí quedó todo el tiempo que el santuario de Dios estuvo en Silo. Una observación importante y pertinente que debemos hacer, y esta va para mí, para todos los que quieren ser ministros y servir en la iglesia, es que este sacerdote levita no buscaba realmente la presencia de Dios, sino que buscaba el dinero y buscaba la posición. Era un sacerdote mercenario, ¿verdad? Al que me pague más, con ese me voy. No importa si tengo que corromperme, no importa si tengo que ministrar para otros ídolos, otros dioses, con que tú me pagues, yo lo hago. Espero que nunca haya de esos ministros en nuestra iglesia, amén. Y esto es inevitablemente pues una advertencia para todos los que quieran ser ministros de Dios o personas que quieran servir en el ministerio. No lo podemos hacer ni por dinero ni por posición, amén. Y este sacerdote levita, que según esto era un sacerdote de Dios, pues se llevó también los ídolos de la casa de Micaías. Era un sacerdote sin convicciones, corrupto, que en el momento en el que llegó una mejor oferta, dice que se alegró y se fue con ellos. ¿Estamos de acuerdo? No dudó ni por un momento y pasó de ser un sacerdote de un solo hombre a ser sacerdote de toda una tribu. Y en esta nueva ciudad que erigieron en la tribu de Dan, pues estaba un templo posiblemente dedicado a Dios, pero también estaban los ídolos de Micaías. Y al parecer al final se nos revela la identidad de este levita, un nieto de Moisés, un hijo de Gersón. Quiero que hagamos ciertas conclusiones de esta historia. La historia inició con un ratero, Micaías, ¿verdad?, que le robó a su mismísima madre, ¿verdad? No, ahora sí que no tiene, ¿verdad?
Primero Micaías roba a su madre y luego su madre decide hacer un ídolo. Y Micaías luego pone a su hijo como sacerdote. Primero las acciones privadas de un individuo corrompieron a toda una familia, ¿estamos de acuerdo? Luego Micaías corrompe a un sacerdote levita, que a cambio de dinero, plata, comida, un techo, lo hace sacerdote de su casa. Primero la acción privada de un individuo corrompe a la acción de otro individuo. No solamente ahora de su familia, de los suyos, sino ahora de la gente que lo rodea. Luego la tribu de Dan conoce al sacerdote levita de Dios. Y bueno, imagínense esta tribu. Ellos escuchan los cantos de este levita, que son cantos levantados para Dios, pero luego ven el lugar y hay ídolos y hay templos. Entonces ellos dicen, está bien, no hay ningún problema mezclar al Dios de Israel con los ídolos de este sacerdote. Y les parece bien tomarlo a él y a sus ídolos para que ahora sean sacerdote de toda una tribu. De nuevo, la acción privada de un individuo, del sacerdote, ahora corrompe a una tribu de Israel. Estamos viendo lo que está pasando. Según lo que nos cuenta la Biblia, esta tribu continuó con la idolatría hasta que vino el exilio del imperio babilónico. Las acciones llevadas por un individuo en lo secreto repercutieron en la vida pública de muchas personas. Hay una lista en Apocalipsis capítulo 7, versículo 5, si la podemos poner ahí. Si quieres ve pasando los versículos. Se enumera las 12 tribus de Israel. No vamos a meternos en el significado y cómo interpretar este pasaje. Pero en la lista de las 12 tribus no aparece la tribu de Dan. Los estudiosos creen que el mismo pueblo de Dios se dio cuenta que esta tribu era idólatra y la empezaron a borrar de la historia de Israel. Y los creyentes, aquel que escribió el libro de la Revelación de Juan, que se cree que fue Juan, lo borró completamente de la lista de las 12 tribus de Israel. Y otra observación que debemos hacer aquí es que el nieto de Moisés fue el que hizo todo esto. No porque su abuelo fuera Moisés, ¿verdad? El hombre que habló cara a cara con Dios, que estuvo ahí en el Sinaí, que hizo todos estos milagros, no porque vio la zarza ardiendo, ¿verdad? Significa que él ya tenía la presencia de Dios en su vida, ¿estamos de acuerdo? Y es desafortunado para Moisés que las siguientes generaciones no siguieron a Dios, pero lo mismo puede sucedernos a nosotros. No porque mi papá sea pastor, ya tengo garantizado el ministerio, ya tengo garantizada la presencia de Dios en mi vida. Es responsabilidad mía buscar la presencia de Dios. Es responsabilidad de Lucas buscar la presencia de Dios. El que seas pariente de un ministro de Dios no garantiza que la presencia y la bendición de Dios esté sobre tu vida. No importa si eres el mismísimo nieto de Moisés. Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? Si quieren ir pasando los de la alabanza. Que así como las malas acciones que se llevan a cabo en el espacio de la privacidad afectan a todos los que te rodean de manera pública, las buenas acciones llevadas en lo privado también afectan a la gente que te rodea en lo público. A mí me conviene que Diana busque la presencia de Dios. A Diana le conviene que yo busque la presencia de Dios. A Lucas le conviene que sus papás busquen la presencia de Dios. A Lucas le conviene que su papá y su mamá estén en el lugar secreto. Te voy a balconear un poquito, Diana, ¿está bien? Un poquito nada más. Tú solo hazme la señal cuando ya me sobrepase. Pero yo puedo notar cuando a Diana le hace falta unos minutos en la presencia de Dios.
Lo mismo ha de decir ella. Ya tendrás tu oportunidad, amor. Yo lo pienso, nunca lo digo. Afortunadamente el Espíritu Santo se lo dice. Y ella va y empieza a leer, empieza a orar, escribir en su diario. Y yo puedo notar cuando cambia, cuando ella empieza a ser transformada por la presencia de Dios. A mis amigos les conviene que yo busque la presencia de Dios, el lugar secreto. A la iglesia que pastoreo le conviene que yo busque la presencia de Dios, que yo lea mi Biblia, que yo esté conectado a la presencia de Dios. Y es en donde entendemos que la calidad de la relación que tenemos con nuestro prójimo está directamente relacionada con la calidad de relación que tenemos con nuestro Dios y con nuestro Padre. Amén. Este mensaje es simplemente para animarnos a darle la importancia al lugar secreto. Yo sé que ya llevamos más de un mes hablando de esto, esta va a ser la última vez, pero es algo que vamos a revisitar año con año. Necesitamos tener una buena relación con nuestro Padre para tener una buena relación con nuestro prójimo. Este es el asunto. La transformación espiritual no es un asunto de creyentes y de cristianos nada más. Es un asunto por el que todo ser humano pasa. Todo el tiempo estamos siendo transformados espiritualmente. No es una opción. Personajes de la historia, Gandhi, Hitler, la Madre Teresa, el apóstol Pablo, todos y cada uno de estos personajes pasaron por una transformación espiritual que luego les hicieron hacer, decir lo que dijeron y ser lo que ellos eran. Una transformación espiritual tanto para bien como para mal. Y todo mundo, todo ser humano está en una transformación espiritual constante. Cada pensamiento que tú tienes moldea y transforma tu espíritu. Cada emoción que tú tienes transforma y moldea tu corazón. Cada interacción que tú tienes con las personas, buena o mala, moldea, transforma, cambia tu corazón, tu carácter, tu espíritu. Cada evento que tú tienes en la vida te va transformando. Todo lo que te rodea te está transformando constantemente. Y tú puedes darle cabida constante a la cultura, a lo que sucede allá afuera, a las circunstancias de la vida, buenas o malas, o tú le puedes dar oportunidad a Dios, a la presencia de Dios, a que transforme tu vida y tu corazón. Quiero sugerir que estas dos últimas son a las que debemos darle cabida en nuestra vida para que deje transformar nuestra vida y nuestro corazón. Estamos en una transformación espiritual constante. Les quiero dejar con un proverbio. Proverbios 27, versículo 19 dice: así como el rostro se refleja en el agua, el corazón, lo que está aquí adentro, lo privado, refleja a la persona tal como es. Dejemos que la presencia de Dios, que su palabra, el lugar secreto, nos cambie en lo privado, en lo individual, para que podamos ser bendición en lo público, en lo general y en los demás. Amén. ¿Alguien quiere orar esta mañana? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y realmente que seamos intencionales en esta tarea de buscar la presencia de Dios, el lugar secreto, de manera individual. Lo que tú haces aquí en la iglesia domingo a domingo es muy bueno, es parte de nuestro crecimiento espiritual. Alabar juntos, aprender de su palabra, convivir con otros hermanos, orar, todo eso es muy importante domingo a domingo. Pero de lunes a sábado tú tienes una responsabilidad, y es buscar a Dios en lo privado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Te doy gracias porque tú nos hablas, Padre.
Yo sé que tú has tocado el corazón de muchas personas aquí, Dios, que han estado fallando en lo privado, Dios. Y no es sorpresa que se den cuenta que en lo público las cosas están muy mal. Yo te pido, Espíritu Santo, que transformes nuestro espíritu. Queremos darte cabida a ti, a tu presencia, a tu palabra, para transformar nuestro espíritu. Queremos ser moldeados a tu imagen y semejanza, Dios. Queremos ser más y más como tú, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Entre más y más estemos en tu presencia, más y mejor será nuestra relación con los demás. Confesamos que somos tus hijos, que tú eres nuestro Padre, que tú estás al centro de nuestras vidas. Reconocemos los ídolos que hay en nuestras vidas. Reconocemos si tenemos intenciones equivocadas a la hora de buscarte, Dios. Perdónanos, Padre. Queremos que tú seas el centro de nuestras vidas. Transfórmanos. Yo sé, Dios, que antes de que termine este año, hombres y mujeres empezarán a transformar su vida y su carácter, Dios, porque serán diligentes buscándote en el lugar secreto, en tu presencia, Dios, por medio de tu palabra, por medio de la oración. Gracias por la obra que tú vas a hacer en la vida de cada uno de ellos y de ellas, Dios. Gracias, Padre, porque tú bendices vid verdadera. Porque seremos una iglesia, Dios, que no solamente te alaba en lo público, que no solamente de labios confiesa tu nombre, sino que en lo privado permanece fiel, donde nadie nos está viendo, donde solamente tú sabes lo que sucede. Ahí vamos a ser fieles, Dios. Lo confieso, lo oramos, lo declaramos en esta iglesia, Dios, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Que Dios los bendiga.